Gracias por venir. Primero, no es una tarde demasiado amable estar fuera de casa. A mí me gustaría empezar con algo que les va a llamar la atención. Ustedes vieron que desde las filas del Frente Amplio hacen hincapié, porque este gobierno herrerista, uno de los que más hace eso es Rafael Michelini, el presidente del Frente, Pereira. Entonces un día me lo encuentro, veo que viene Pereira con Brenta por la vereda, ahí cerca del cementerio central había un acto, y entonces me le acerco y le digo, ¿cómo le va, Pereira? Tengo que agradecerle. Y le dice, cada vez que usted nos trata de herreristas nos elogia, porque nosotros somos lo contrario de ustedes, y ustedes lo reconocen, somos el contraveneno, y me alegro mucho de que lo haga. Después, por supuesto, quedamos hablando amablemente, porque en el Uruguay todavía se pueden hacer, lo que no fue una broma, fue algo más que una broma. Entonces me gustaría estribar en eso para poder hablarles del doctor Herrera en este día tan señalado. Repasar un poco, porque ustedes seguramente saben muchísimo de lo que Herrera representó en la historia del país. Son muchos años y años muy distintos. Él nació en el 73, 1873, y murió en 1959, 85 años. Pero a veces la historia no se mide solamente por el paso del tiempo, sino por lo que ocurre en ese tiempo. Vamos a poner un ejemplo bien cercano. Cuando yo era presidente no había teléfonos móviles, sí, claro. No había internet, y ahora hay, y son 30 años. Entonces no es los 30 años, es lo que ocurre durante los 30 años. Bueno, Herrera vivió tanto tiempo que cuando nació, el gran invento era el ferrocarril. Era así lo máximo de la tecnología. Cuando murió andaba el Sputnik por el cielo. Claro. Habían tirado los rusos el primer satélite. Entonces asistió a la Guerra Mundial Primera, la Guerra Mundial Segunda, la Guerra de Corea y prácticamente el principio de la Guerra de Vietnam. Es decir, es una vida que transcurre en un periodo histórico lleno de acontecimientos. En el Uruguay nace cuando va a empezar la dictadura militar de La Torre, empieza en el 75, él nació en el 73, y muere ganando las elecciones en el año 59. Fue precandidato a presidente 7 veces y perdió las 7 veces. Dato no menor. Es decir, es una figura extraña dentro de la vida partidaria, porque solamente en un partido como el Partido Nacional podía un liderazgo mantenerse perdiendo elecciones. Entonces una vez se pregunta, ¿qué hacía aquel hombre? Cuando él murió yo tenía 17 años, quiere decir que la parte que compartí de vida fue poca. Para mí era el abuelo, como el abuelo que hemos tenido todos. Íbamos los domingos a verlo, cariñoso. Y de repente un buen día me di cuenta que era un abuelo un poco distinto. Y cuando me empecé a dar cuenta cuán distinto era, vino la campaña electoral y se murió después. Pero pude ir con él a la recorrida del interior del país en el ómnibus. Yo tenía 17, repito, y él 85. Él iba en el asiento adelante, yo iba en el asiento inmediato atrás, viendo lo que él veía y la gente que lo venía a ver. No les voy a llenar tiempo con decirles que era un espectáculo bíblico, ¿no? Nunca más se ha visto una cosa igual de la gente que lo quería ver, tocarlo. No se olviden que no había televisión y que la imagen de Herrera era en el debate, esas fotos que no salían demasiado claras, pixeladas, y que cada 4 años lo podían ver. Antes, cuando era joven, hasta el año 30,
35. Él recorría permanentemente. Después empezó a quedar más en su casa. Y desde la quinta tenía como medio de comunicación el diario El Debate, que era un periódico que no se vendía mucho, pero llegaba a los que él quería que llegara. Es como una carta diaria, donde estaba la línea política que él quería transmitir. Pero para verlo había una oportunidad cada 4 años. Entonces, cuando estábamos en el ómnibus, había gente, me acuerdo, en Rivera, había gente que había salido un día antes a caballo de la 8ª sección de Bichadero, que no había carretera, la ruta Mario Heber no existía ni nada, era todo. Y en Tacuarembó 2 días antes venían de Caraguatá, venían del pueblo de los Feos, que hay un pueblo que se llama los pueblos de los Feos en Tacuarembó. Es decir, era verlo y tocarlo. Era impresionante. Pero bueno, yo me quedé con esa imagen que por suerte la pude compartir. Mi madre, me acuerdo, yo estaba dando exámenes de preparatoria y me dijo, no, dejá todo y venite porque esto es único y no lo vamos a ver más. Y él tenía la sensación de que se despedía. Y mucha gente la sensación de que lo veía por última vez. Entonces fue como una comunión entre el líder que se moría y la gente que decía, traían niños para que lo tocaran, una cosa bíblica completamente. Me acuerdo un episodio muy lindo en Rivera mismo. Veníamos entrando un ómnibus de la Onda, no de los últimos más lindos, mediano, digamos, y venía el ómnibus y gente y carros y caballos y el ómnibus iba, por supuesto, del lado derecho de la carretera y aquí un poquito del camino. Y de repente un paisano mete el caballo entre el ómnibus y las alcantarillas. Estábamos acercándonos a Rivera, apeligrando, como dicen los paisanos, pegarse un golpe feo. Y el tipo mete el caballo y lo mira y le dice, viejito, salva al país, por favor. Yo soltó. Pero se lo pidió como que él tuviera la salvación en el bolsillo y se le iba a dar. Es decir, fue un acto de entrega, de fe, esas cosas, bien de los caudillos que no vamos a ver nunca más, porque ahora vamos a contar cómo se llega a eso. Pero les agrego una cosa de las lindas que me ha dado la vida. En el año 89, en una enorme asamblea de la lista 15, la lista 15 sacó 21.500 votos en Rivera, esa vez, en el 89. Y cuento la historia. Y en el medio de la multitud, uno grita, era yo. Lo había hecho como muchacho y era ya un veterano. Esas cosas impactantes de la vida linda del partido. Bueno, ahora, ¿cómo llega una persona a tener ese tipo de adhesión? Yo creo que los liderazgos se construyen o también requieren condiciones, ¿no es cierto? En el caso del doctor Herrera, yo creo que se construye en una actitud vital. La familia de Herrera, ahí estaba con Juan José, pero lo sacaron, veo, el Patilludo, que es mi bisabuelo, y mi tatarabuelo es uno de los fundadores del partido, mi bisabuelo, presidente del directorio, canciller, diputado, senador, pertenecían a una clase, llamémosle, una dirigencia, que vivía de la Plaza Independencia para allá. Yo vivía en la calle Colón. Y Montevideo era este núcleo, fines del siglo XIX. Las familias de cierto nivel eran las que participaban en la vida política. No votaban los analfabetos, no votaban las mujeres. Es decir, una elección con muchos votos eran 100.000 en todo el país. Entonces estamos hablando de una democracia muy formal, sí. no real. Entonces, este muchacho que nace en una familia de destaque blanco,
aunque la madre era colorada, de origen argentino, unitaria. Doña Manuela Quevedo pertenecía a una familia criolla argentina y uruguaya, los Quevedo Alsina, y era colorada y unitaria, pero bueno. Herrera los estudios los desarrolla en el Elbio Fernández. El padre era masón, como era su abuelo. No creía mucho en la escuela católica, como creemos nosotros. Fue al Elbio Fernández, después fue a Buenos Aires cuando el padre se asiló. Estuvo en un colegio en Buenos Aires. Hay alguna anécdota linda, pero no voy a alargar demasiado esto con anécdotas. Después vuelve a Montevideo, empieza los estudios de Derecho, eventualmente se recibe de abogado en el año 3. Entre medio tiene que trabajar porque la familia había perdido el campo, un campo grande en Guavillú, en el departamento de San José, en Guaycurú, en el departamento de San José, se lo llevó la Revolución Tricolor. La señora ni se enteró, la madre de Herrera, que habían vendido el campo, porque las mujeres no administraban. Claro. Se lo llevó la revolución, desapareció. Entre la revolución y el diario La Democracia desaparecieron 9.000 hectáreas de campo. Era gente que tenía una posición, pero no sobraba nada. Herrera fue profesor de literatura, puso una barraca, eso muy poca gente lo sabe, una barraca de productos del país, cuero, lamas, con un señor Cabrera, la barraca Herrera Cabrera. Después se consiguió un empleo de juez. Cuando fue abogado, lo nombraron juez de paz y hay fotos de Herrera cazando gente, haciendo de oficial del servicio. ¿Te acordás que los jueces cazaban antes? Con la banda. Y gracioso, lo eligen juez el mismo día que eligen a Gabriel Terra, que había sido compañero de facultad, que después la historia, como saben ustedes, los acercó. Y un buen día le dicen que tiene un cargo diplomático en Estados Unidos, se va a Estados Unidos, vuelve primero va a la Revolución del 97, después vuelve para la del 4, y después se casa con mi abuela, que era la mujer de mayor fortuna del Uruguay, una fortuna heredada de su primer marido, era viuda, estuvo 18 años viuda, y se casó por segunda vez con Herrera, y ahí tenía una fortuna impresionante. Después de 18 años, ¿cómo debió ser Herrera, no? Para conquistarlo. Ella era mayor que Herrera, nunca dijo la edad. Era muy bonita, y Herrera dicen que era muy buen mozo y había tenido su historia de lances caballerescos por problemas de damas, pero bueno, eso es divertido saberlo, pero no viene a cuento. Y se casa, nace mi madre y se van a vivir a París 3 años, y a partir de ese momento Herrera no tuvo necesidad de trabajar para tener con qué vivir, tenía para vivir y muy bien. Ahí termina, digamos, lo que es la preparación del caudillo. ¿Qué ocurre cuando empieza a funcionar más o menos bien el sistema? Las elecciones de diputado del año 12, por ejemplo, Herrera es candidato a diputado por Río Negro. ¿Sabe cuánta gente lo votó? 600. ¿Por qué? Porque era muy poca la gente que votaba. Entonces, él empieza a darse cuenta que se acabó la época de las revoluciones. Se muere Saravia, él estuvo en Massoyer, por supuesto, y empieza un tiempo nuevo, el tiempo del voto. Y cuando empieza a darse cuenta él, y varios, no es el único, varios dirigentes nacionalistas, él empieza a salir a recorrer. ¿Y qué es lo que lo lleva a ser líder? Que lo habían visto, pum, pum, pum. Claro. Lo habían visto comiendo poco o nada, lo habían visto arriesgando la vida, lo habían visto con amigos muertos, como Arturo Suárez, me acuerdo, él siempre lo recordaba.
Entonces los paisanos le daban una bolilla más que a cualquier otro que viniera de las alturas sin haber estado, como yo siempre digo, con barro en los zapatos. Claro. Es decir, haber vivido las privaciones de la guerra, el hambre, el frío, la eventualidad de morir. Entonces ahí empieza a convertirse en un líder. Es un proceso desde la clase dirigente, doctoral, abogado, hablaba inglés, hablaba francés, hombre que había viajado, pero al mismo tiempo había estado en las bravas. Ningún otro de los que le disputaron el liderazgo en el partido había estado. Sí había estado el doctor Lussich, que cuando llega el año 21 disputan a ver quién va a ser candidato a presidente, gana Herrera, gana la presidencia del directorio y gana la candidatura, y la pierde el doctor Lussich, que había estado también. Pero en general, todos los demás decían que ¿para qué tanta gente? Claro. Hoy, ¿quién fue que contó? Luis Alberto Heber, ¿no? El que le dijo a Herrera, ¿para qué quiere más diputados? Fue Martín C. Martínez, una de las figuras más importantes del Partido Constitucionalista, que se hicieron después integrantes del Partido Nacional, una figura impresionante, de alto nivel. Su nieto, Augusto Durán Martínez, es nuestro compañero. Pero le dice, ¿para qué quiere más diputados? Nosotros estamos para controlar, nunca para gobernar. Es decir, el partido Muerto Sarabia todavía ha perdido la noción de que se podía ganar. Entonces yo creo que eso es lo que le da al doctor Herrera la fuerza del liderazgo. El ejemplo de estar en las malas, de estar en las perdidosas, y que lo convierte en un individuo con una capacidad de resistencia, diríamos, inigualada. Al mismo tiempo, y esto a veces se ha olvidado, Herrera es un hombre de una gran actividad intelectual. Que uno se reciba abogado no quiere decir mucho. Sabe de abogado, punto. Yo soy más o menos abogado. Solo de título. No se asusten que no soy abogado del todo, así que he hecho poco daño. Herrera es un hombre de nivel cultural. Los compañeros en el Elvio eran José Enrique Rodó, Iván Ferreira, compañeros de clase. Presidente. Bueno, no, pero sentate, no me gusta que estés. Bueno, fíjense que los compañeros de clase eran Rodó, Iván Ferreira. Había un ambiente muy chiquito, pero de alto nivel. Y Herrera es un individuo que en su casa, era una casa donde se leía, se cultivaba en la cabeza el intelecto, y él toma con mucho interés la historia reciente y se convierte en el que reescribe la historia del siglo XIX. Funda lo que llama la escuela revisionista. Eso es una parte muy importante de la figura del doctor Herrera, que a veces se desconoce o no se aprecia profundamente. En el Río de la Plata hubieron dos acontecimientos que nos afectan tremendamente. La Guerra Grande, del 42 al 51, 1800, y la Triple Alianza. Las dos fueron infames y nuestro partido se opuso. Acuérdense que en la primera Oribe se alía con Juan Manuel de Rosas contra la intervención inglesa y francesa, sobre todo. Francia había llegado tarde al reparto colonial. Inglaterra le había ganado el tirón. Inglaterra era el imperio sin rival. Y los franceses querían hacer lo mismo igual. Vinieron acá y se produce la intervención de franceses, ingleses, italianos con Garibaldi y los colorados que estaban en Montevideo. Oribe en el Cerrito.
hay una manera de explicarla esta conflagración, este conflicto, que es la época en que los países europeos aplicaban la que se llamó diplomacia de las cañoneras. ¿Por qué? Porque mandaban barcos de guerra. Estuvieron en China, imponiéndole a China el opio. Eso no sé si usted lo sabe. Es una de las cosas más infames de la historia. El emperador chino no quería que la gente consumiera opio porque hacía mal. Claro. Y franceses e ingleses le imponen el consumo del opio, porque era negocio. Lo traían de la India y con las cañoneras, y matando gente y cañoneando, le imponen a China el consumo del opio. Bueno, la misma política de las cañoneras la quieren aplicar acá para doblegar a la Argentina, que se había puesto a custodiar la soberanía del Río de la Plata, y Oribe era compañero socio. No lo mismo que los federales, no éramos lo mismo, era Juan Manuel de Rosas en la Argentina, Oribe, aliados contra los extranjeros. Bueno, toda esa historia tan horrible como la de Paysandú, como previa de la Triple Alianza, la escribieron los ganadores. Y entonces resulta que Oribe era un degollador, poco menos que se comía a los niños crudos. Que Leandro Gómez defendía la barbarie. Que Francisco Solano López en el Paraguay era un tirano. Y esa historia era la que circulaba. Herrera, y ese es su segundo rol y muy importante, reescribe la historia, investiga. No escribía libros así fáciles. Hay cuadernos que están en el Museo Luis Alberto Herrera. Él iba a investigar a la Cancillería, a los archivos, documentando todo, y escribió libros que son muy importantes. Los orígenes de la Guerra Grande para mí es el libro más importante porque es donde Herrera se convence él mismo de que Oribe tenía razón y que teníamos razón los que estábamos contra Inglaterra, Francia y los colorados que estaban con los unitarios en Montevideo. Repito, no son libros novelitas, así que se escriben no, hay que documentos, ustedes ven, si leen algunos, son libros medio gordos, están todos los documentos citados, perfectos. Mi madre siempre contaba que cuando iban a Europa iban en barco, no había aviones en ese entonces, iban o en el Cap Arcona o en el Julio César, eran los barcos lindos de pasajeros. Herrera iba escribiendo y a la vuelta venía corrigiendo pruebas. Mi madre siempre decía, nunca lo vi un día ocioso, siempre lo vi leyendo o escribiendo cuando estaba en casa. Una característica que se las transmito para que identifiquen a la persona. Herrera nunca fue un café. Era muy común que la política se desarrollara en el Tupinambá, en el Café Brasilero, que todavía existe ahí abajo, en el otro Tupí, porque había dos, el de la Plaza Independencia, en la calle Colonia. Era muy típico de la política criolla ir al café. Herrera jamás se sentó en un café. Él era un hombre de estudios en su casa, en los viajes, y la producción final son 33 libros. Es decir, si no hubiera sido un político importante, quizás como historiador ya tendría un lugar destacado en la historiografía nacional, porque no solamente escribe, sino que da vuelta a la historia en lo que se llama el revisionismo. Esa escuela revisionista, la inicia, no dice voy a empezar la escuela revisionista. En el año 1952, el Congreso de Historia de América lo proclama fundador del revisionismo, y ahí siguen toda la línea de autores argentinos, José María Rosa, Gálvez,
en el Uruguay pidió el Devoto y todos los que siguieron esa escuela de reescribir la historia. Participa en todas las constituciones que se reformaron, en casi todas. La del año 17, ustedes saben que es la más importante, porque ahí se reconoce el voto secreto, que era la gran conquista de los blancos, la representación proporcional, el voto secreto. Después se completa con la ley de elecciones que crea la Corte Electoral del año 25. Después en la Constitución que surge del golpe de Estado de Terra, en la Constitución del 51 y el proyecto del 58. En toda esa actividad constitucional es muy interesante cuando lean alguna de los libros que hay. Herrera no llega como un jurisconsulto. Había discusiones del más alto nivel. Estaba Martínez, Echegoyen, que ya empezaba, y del lado Colorado también. Un talento, gente que leía a los profesores franceses y todo. Hay una intervención de Herrera que es muy graciosa. Dice, señor presidente, dice, esto de las instituciones, dice, es como el tema de los sastres. Lo miraban como diciendo que... Dice, sí, dice, porque uno puede elegir la mejor tela, puede elegir el mejor sastre, pero ¿saben cuándo va a quedar bien el traje? Al tiempo que se use, cuando se amolde al cuerpo. Bueno, lo mismo pasa con las instituciones. No solamente hay que decretarlas, sino usarlas para que, es decir, bajaba los temas a el entendimiento de la gente. Y eso era para todo el sector superdoctoral, era como una blasfemia. Cuando lo eligen diputado acá la Cámara estaba en el Cabildo, el año 5, dice que se sentó en la Cámara y se sentó al lado de Alfredo Vázquez Acevedo, una de las figuras más altas del partido en ese tiempo, presidente del directorio, reformador de la universidad, con sus mostachos, un viejo divino hasta de aspecto. Entonces estaban sentados al lado y de repente Herrera dice, presidente, la Herrera, usted tiene que inaugurarse con un gran discurso, no intervenga. Bueno, me callo, dijo Herrera. Don Alfredo, a la otra sesión, entonces dice, a la otra sesión me senté en otro lado y hablé cuando tuve ganas, porque tenía ganas de hablar. Y entonces los doctores decían, el gran discurso de estreno, un discurso inaugural, poco menos. Y otra anécdota divertida. Valle y Ordóñez lo tiene el país en una especie de altar en el que no podía equivocarse. Fue un hombre se equivocó mucho, por decirlo suavemente. Herrera, cuando era diputado, un día escribe en La Democracia, que era el periódico del partido, un artículo muy duro. Y Valle lo manda a meter preso, siendo diputado. Lo agarró un inspector de policía. Aquí claro, andaba por la ciudad caminando, no había, en auto no se usaba, era este cuadrado acá. ¿Y dónde era la cárcel? Abajo de la Cámara. La comisaría era la primera planta del Cabildo. Entonces estaban arriba sesionando los diputados pidiendo que lo soltaran porque tenía fuero, y Herrera preso, abajo. Escuchando cómo peleaba. Era una cosa muy... Hay parte de la anécdota más divertida, pero eso es muy frívolo, pero muy divertido. La comida de la cárcel se ve que no era muy buena, entonces Herrera mandaba a pedir al Hotel La Nata, que en la Alhambra se llamaba Hotel La Nata, y le traían el almuerzo y comía comida rica. Entonces en mi casa, cuando los chicos dicen que no les gusta la comida, al Hotel La Nata. Y al otro tiempo. Bueno. Es decir, Herrera era un hombre que usaba un lenguaje entendible por la gente. La Constitución era como un traje.
No era cuestión de escribirla, No. qué linda. No, vamos a usarla. Y es cierto, uno se pone un saco y el primer día y al segundo día ya le da la forma del uso. Es decir, si bien era un hombre de un nivel intelectual igual que muchos de sus colegas, tenía la capacidad o la inteligencia de bajar los temas a la comprensión pública. Y eso también generó un gran atractivo, porque la gente lo entendía. Yo me acuerdo, pasado el tiempo, ya había muerto Herrera, un día, en Cerro Largo, el doctor Echegoyen era de los súper constitucionalistas, era el brazo constitucional de Herrera, un hombre de una capacidad brutal. Pero hablaba, yo qué sé, del Tribunal de Cuentas en Caraguatá, ¿viste? ¿Te acordás? Entonces, en Cerro Largo, parece que había, como ocurre muchas veces en las asambleas partidarias, uno que se había tomado más de la cuenta y estaba escuchando. Y Echegoyen habló del Tribunal de Cuentas o del contencioso administrativo. Y entonces, cuando baja, el mamado le dice, flaco, estuviste 1 kilo. Y Echegoyen sacó el sombrero y dice, gracias, ciudadano. Ahí estaba retratado los dos extremos. Flaco, tuviste 1 kilo. ¿Te das cuenta de decirle flaco al doctor Echegoyen? Sí. Bueno, pero era un poco la dicotomía que había, una dirigencia de alto nivel intelectual, pero que a veces le faltaba la bajada a la masa partidaria. Y entonces empieza a empezar a votar cada vez más gente. En el año 38 se da el voto a las mujeres. Es decir, Herrera cumple una función, que es al partido, le abre las puertas, las ventanas, entra la opinión popular. Deja de ser un partido de élite, de clase dirigente, que eran todos gente espléndida, ¿no? Esto no implica decir nada malo, sino que la realidad iba por un lado y esta gente iba por el otro. Es decir, que la conducción de Herrera es un acto de inteligencia, en la medida que se da cuenta que viene otro tiempo, y de cualidades, porque era un hombre simpático, porque era un hombre de mucha capacidad, y ejerció esas capacidades porque dedicó su vida nada más que una sola cosa, al Partido Nacional y tratar de que el partido ganara las elecciones. Perdió 7 veces. Y los lunes, al día siguiente, se sentaba ahí a las 9 de la mañana y decía, compañero, se inicia otra etapa. Y yo siempre he admirado esa capacidad, después de perder, pero perder por cientos de miles de votos con el 54, que lo borraron del mapa, una sonrisa y volví a empezar, inventaba por acá, por allá, una alianza con los de la 15, una alianza con los de la 14, cambiamos la Constitución, siempre como buscando el paso en el arroyo, ¿no? Esa capacidad que hoy lo mencionó esta chica de Rincón de Ramírez ahí, de Vergara, que dijo muy bien la resiliencia del partido. Y finalmente, un aspecto que no se puede esquivar es que en política internacional Herrera fue un referente del país. Ahí ya su manera de imaginar el Uruguay internacional desborda el tema del Partido Nacional. Como sabíamos lo que eran las intervenciones, porque si algún partido en América sufrió por las intervenciones es el Partido Nacional. Como decíamos en la Guerra Grande, las intervenciones de Francia y de Inglaterra. Como pasó en la Triple Alianza, las intervenciones de Brasil y Argentina, a meterse en nuestros asuntos. Entonces, él tenía en la memoria hasta familiar el hecho de que el país tenía que tener una independencia de criterio. Y si ustedes miran el mapa se dan cuenta de que o eso o desaparecer, porque somos una cuñita de tierra metida entre la enormidad del Brasil y
y la enormidad de la Argentina, que siempre quisieron nuestro puerto, porque el tema es el puerto, y el Uruguay es independiente porque en el puerto se gestó la identidad nacional. Yo estoy haciendo ahora un pequeño trabajo que lo van a ver en agosto sobre la independencia nacional, que trato ese tema que me parece que hay que volver a él para mostrar que no somos ni Argentina ni Brasil, ni Lula ni Milei. Nosotros somos orientales, ¿no? Y no queremos tener nada que ver con ellos. Bueno, Herrera, que tiene ese recuerdo histórico, que lo escribe, que dedica parte de su vida a volver a escribir la historia, a mostrar cuál era la verdadera historia, se convierte en una palabra muy importante en cuanto a la política exterior. Y entonces, en la Primera Guerra Mundial, él, Washington Beltrán, padre, el que murió en el duelo con Valle, fueron los dos que sostenían que el Uruguay tenía que ser neutral. Por supuesto que no tuvieron éxito. Durante la Segunda Guerra Mundial, también. Antes que se desate la Guerra Mundial, pasa un episodio que ustedes seguramente conocen, pero es muy interesante. El gobierno del general Valdomir, antes de dar el golpe de Estado, porque hubo otro golpe de Estado, porque siempre se habla del golpe de Estado de Terra y Herrera, pero no el de Valdomir y los blancos independientes y los ballistas. Antes del golpe, Valdomir firma un preacuerdo para establecer una base militar en Piriápolis. Ustedes imagínense la base de Guantánamo en Cuba, bueno, ahí. En Piriápolis. Imagínense lo que hubiera pasado en la historia del Río de la Plata con los Marines instalados en su casa, porque le daban una base a los Estados Unidos. Que los Estados Unidos la querían porque era la manera de controlar el Atlántico Sur, que es, y era, después con el Canal de Panamá perdió importancia, pero acá del Río de la Plata salía mucho materia prima, producción agrícola, ganadera. Controlar el tránsito acá era importante y era el único lugar donde no había base inglesa. Pues los ingleses están en todos lados, estaban. Gibraltar, Singapur, Hong Kong, Suez, Adén. Siempre donde había un mar importante había un pedacito de tierra inglesa. Los Estados Unidos más o menos manejaban Panamá, pero acá no había presencia de las grandes potencias. Y los Estados Unidos quieren poner la base. Se la hago corta porque hubo unas sesiones en el Senado fantásticas que las llevó adelante Eduardo Víctor Aedo, que allí lo tienen fotografiado, y el Senado votó por unanimidad contra la base. Salvamos al Río de la Plata de tener Guantánamo. Salvamos a la Argentina, que era más bien de tendencia pro-alemana, de tener un guardián vigilándolo. Y entonces, este ejemplo, y podemos traer más, pero este es el más notorio, hace que, digamos, que Herrera tuvo una importancia en la política exterior del Uruguay. Eso le valió una campaña tremenda del año 42, cuando fue el golpe de Estado de Valdomir en adelante. Para que tengan idea cómo era la cosa, ustedes habrán visto que a la entrada acá hay una placa con un Uribe bastante feo, porque Uribe era un tipo lindo. No está muy beneficiado por la imagen. Esa chapa la quería prohibir la intendencia. El partido no podía poner a Uribe. Y Herrera lo puso, y vino la división Florida con armas y se pusieron acá en esta casa, y hubo un encuentro muy duro porque en ese entonces el comunismo era aliado de Estados Unidos en la Guerra Mundial y los comunistas le decían Herrera a la cárcel, hay que clausurar el debate. Bueno, ni fue a la cárcel ni lo clausuraron el debate, pero era una tensión tremenda. En ese momento se usó una manera de perseguir gente que se llamaban las listas negras. Te ponían en la lista negra y no podías comprar en tales y tales comercios porque estabas en la lista negra. Bueno, ese periodo es muy duro para Herrera
Y en ese periodo es cuando el comunismo lo pone como objetivo principal. Por eso hasta el día de hoy, yo lo conté antes que llegara el presidente, cuando yo me encontré una vez con el presidente del Frente, con Pereira, y le digo, che, Pereira, tengo que agradecer. ¿Qué? Y dice, pues cada vez que usted dice que es un gobierno realista es un elogio. Nosotros somos el contraveneno contra ustedes. Somos lo peor para ustedes y es lo mejor para nosotros. Bueno, cuando les digan herreristas, sepan que nos dicen porque estábamos del lado del país y del lado del buen lado y ellos el lado peor. Y quieren hacer una equivalencia de que un gobierno herrerista es un gobierno de derecha, cosa que no existe en Uruguay la derecha. Nosotros somos blancos, como decía Wilson. ¿Usted es derecha o izquierda? No, yo soy blanco, decía Wilson. Perfecta la respuesta. Somos nacionalistas. Derecha e izquierda, bueno, alguna cosa que hacemos es conservadora, conservar valor, y otra cosa es revolucionaria como la LUC. No nos pueden encasillar, pero a veces tratan de decir unos herreristas como si fuera una especie de agravio que nosotros recibimos. Es decir, que si traemos al Uruguay del 2025, como estamos ahora, la figura de Herrera dirán, es el viejo este. Un día mis nietos, pobrecitos, ¿sabes lo que decían? Es el señor que quiere cruzar la calle. Y claro, sí, quiere cruzar General Flores y no cruza, está ahí amagando. Bueno, es una estatua que quizás no es exacta lo que hubiera merecido, algo más simbólico, pero es la fotografía convertida. Bueno, ese Herrera que parece cada vez más lejano y está cada vez más lejano, de él podemos extraer algunas de las cosas que el partido tiene que aprovechar. La conducción popular, la conducción intelectual, no nos quedemos con lo del comité y la asamblea también, un poco de pienso, por eso al inicio yo les decía que con el presidente del directorio él tiene la idea de hacer cursos de orientación política, es decir, tiene que ser un partido con pienso, con acción, con sensación de las cosas populares, pero también de las cosas conservadoras que hay que mantener. Es decir, si no marcamos respecto del Frente Amplio un perfil nítido, el Partido Nacional no tiene razón de existir. Porque a popular nadie nos puede decir que no lo somos, pero tenemos que marcar esto de que los sindicatos sean cogobierno del país, el Partido Nacional no lo acepta. Acá gobiernan los partidos políticos votados, como dijo Heber hoy. ¿Qué diálogo social? El diálogo en el Parlamento. Ahí estamos todos representados. Con la representación proporcional integral, todos los votos están representados. Hasta Salles representa gente. Y aquel otro partido que había antes, agrario, no sé cuál. Ahí es donde hay que estar. Entonces nosotros tenemos que recuperar el sentido que somos lo otro. Somos nacionalistas, defendemos a la civilización occidental, tenemos ciertos valores que los cuidamos, que no los compartimos con ellos, pero somos sobre todo orientales y nacionalistas. Si yo tuviera que sintetizar lo que Herrera deja, lo que deja Wilson y lo que dejan todos estos mucho más atrás, somos nacionalistas. Los que somos creyentes creemos que está Dios primero y la patria después, y el partido después. Pero la patria como valor humano más importante. ¿Cuál patria? Esta. Herrera decía, entre las cosas lindas que decía, somos hombres de patria, no de todas ni de cualquiera, de esta, la nuestra. Es decir, lo nuestro es el pago, el terruño, el Uruguay. El mundo nos encanta, que les vaya bien, pero los intereses son del país, del Uruguay, del pueblo uruguayo, de la felicidad del pueblo uruguayo. No queremos ni al señor Trump dirigiendo el mundo a golpe de aranceles, ni queremos al señor Putin invadiendo, ni queremos a China haciendo no sé qué, ni a Milei, ni a Lula. Nosotros orientales. Y creo que ese es el gran legado
que deja Luis Alberto de Herrera. Gracias. Me lo creo. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué rico perfume. Disculpame que no sabía que... Bueno.